Listo, está grabando. ¿Ah? Tengan cuidado, siempre verifiquen si no están cortando la clase. Listo. A ver. El término ordenamiento es básicamente utilizado para ordenar en esta oportunidad. Por lo general, la mayoría de algoritmos están en orden ascendente, ¿ya? De menor a mayor. Sí, nos va a permitir conocer los diferentes tipos de algoritmos que existen para poder realizar estas operaciones que es la operación de ordenamiento. ¿Sí? Existen diferentes tipos. Básicamente va a despertar o nos va a permitir practicar o poner en práctica la parte de los bucles y las interacciones que nosotros ya hemos visto, tanto con el for como con el while, y algunas condiciones que se han podido apreciar dentro, ¿no? Dentro de los bucles, como los ejemplos o los ejercicios del examen que hemos visto la semana pasada. Eh, Vamos a ver algunas características que tiene el ordenamiento, ¿sí? Nos habla de una lista, ¿ya? Vamos a ordenar una lista, ¿ya? En este caso, unidimensional. No estamos hablando de una lista bidimensional, estamos hablando de una lista unidimensional. O sea, con un solo valor dentro de la lista y de un solo tipo, ¿ya? Por lo general estamos hablando de números, ¿ya? Una lista numérica. No se puede hacer las comparaciones y se puede obtener, digamos, los resultados fácilmente, ¿no? Ubicar el mayor, el menor, ¿no? De los valores que tiene cada elemento de la lista. Dentro de los algoritmos de ordenamiento que tenemos, vamos a ver el ordenamiento burbuja, que es el más común de todos, pero que es ineficiente, ¿sí? Este algoritmo es bastante ineficiente, pero vamos a conocerlo de todas maneras. El ordenamiento por selección, ¿no? El ordenamiento por inserción, y de ahí vienen los algoritmos más complejos, ¿no? El ordenamiento shell, el ordenamiento por mezcla y el quicksort o el ordenamiento rápido, se le conoce también. Eh, Posteriormente vamos a ver el tema de búsqueda, pero eso va a ser más adelante. Ya, por el momento vamos a ver ordenamiento. Y vamos a ver el primer ordenamiento, ¿sí? El ordenamiento burbuja. Voy a compartir este enlace para que me sigan la secuencia ahí en el chat, ¿ya? Ahí va el enlace. Tenemos el primer ordenamiento. Tenemos una lista por lo general, como ven en la primera línea, ¿no? Una lista desordenada, que nos dice el ordenamiento burbuja. Vamos a ver un poco el concepto, ¿ya? Y ahí vamos a ver la parte práctica, ahí mismo vamos a ver. Nos dice que el ordenamiento burbuja hace múltiples pasadas, es decir, va a hacer múltiples interacciones a lo largo de la lista para ir comparando. Compara los ítems adyacentes, ¿no? Y los intercambia según el orden. Si encuentra, por ejemplo, ¿no? En esta primera etapa va a comparar los dos primeros ítems, que son los ítems adyacentes, que son, que tienen como valor 54 y 26, ¿no? Si, digamos, ¿no? El ítem, como va a ser en orden ascendente, es decir, va a empezar por un número menor, por lo tanto va a comparar si el ítem actual es menor al ítem siguiente, ¿no? Va a ser el intercambio de valores, ¿ya? Dice, ¿no? Cada pasado a lo largo de la lista ubica el siguiente valor más grande en su lugar apropiado, ¿no? O sea, lo va a posicionar después de un valor menor, si es que fuera el caso. Si no, simplemente lo deja ahí como está. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice en la figura 1 muestra una pasada de un ordenamiento burbuja, los ítems sombreados que se comparan para ver si no están en orden. ¿Sí?
Si hay n ítems en la lista, entonces hay n-1 parejas. Es decir, si acá tengo 2, 4, 6, 8, 9, van a haber 8 comparaciones, ¿no? 8 comparaciones. Voy a comparar, comparar, comparar. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Van a haber 8 comparaciones. Y, por ejemplo, ¿no? Acá, bueno, está en inglés, que va a ser un cambio o no va a ser un cambio, dependiendo. Por ejemplo, en la primera pasada, ¿no? En la primera pasada que va a hacer, va a comparar 54 con 26, porque va a empezar de los ítems que se encuentran al lado izquierdo, ¿no? Por las posiciones que van a empezar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Según las posiciones que tenemos y que en las listas inician 0. Entonces va a ser la comparación de la posición 0 con la posición 1, qué valores tiene. Si es necesario hacer un intercambio, ¿no? Lo va a hacer como vemos en la siguiente, ¿no? Ya ha hecho el intercambio, es decir, acá en esta ha hecho el intercambio y la lista nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría como está en la segunda fila. Ahora, proceden, como el iterador está aumentando, va a aumentar constantemente. El iterador que era 0 inicialmente va a pasar a ser 1 y por consiguiente va a comparar con el siguiente, ¿no? Que está en la posición 2. Va a hacer la comparación y si hay necesidad de hacer un intercambio, lo va a hacer. Acá no hay necesidad de hacer un intercambio. Lo va a mantener en la misma posición. Es decir, no se ha modificado nada. Va a comparar los dos pares adyacentes, ¿no? Siguientes, 93, 17. Acá sí hay necesidad de hacer un intercambio, lo hace. Y nos queda, ¿no? Como está en la fila 4. Ahora, va a comparar 93 con 77 y efectivamente procede a hacer un intercambio, ¿no? El 77 pasa a la posición del 93 y el 93 a la posición del 77. Y así va a ir comparando, va a ir comparando, va a ir verificando hasta ordenar la lista en su primera pasada. No significa que vamos a hacer que el algoritmo va a ser una sola pasada. Va a ser n-1 pasadas. ¿Ya? Por lo tanto, esta es nuestra primera pasada y quedaría en este primer orden. Hasta el momento todavía no está ordenado, ¿no? Porque 17 tendría que venir adelante, ¿sí? Bueno, la lista queda así en la primera pasada. Va a haber una segunda, una tercera, hasta un n-1. Y acá dice, ¿no? Al comienzo de la segunda pasada, ya el valor más grande ya está en su lugar, dice, ¿no? Es decir, el 93. Quedan n-1 ítems, ¿ya? O sea, ya al 93 ya no se le toca. Ya el 93 está ordenado. Y que significa que habrá n-2 parejas, ¿no? Porque ya no vamos a tomar esto, ¿sí? Ya está ordenado esto. Ahora comparamos solamente estos. Desde el 26 hasta el 20. ¿Ya? Y acá nos dice cómo es la forma de hacer el intercambio, el algoritmo para hacer el intercambio. Vamos a utilizar una variable temporal, ¿sí? Esta variable temporal va a almacenar la posición i, es decir, la posición del iterador actual, y es decir, acá va a almacenar el valor, ¿no? Y el valor siguiente, que vendría a ser j, que es i más 1, va a ocupar, ¿no? El valor de la posición de i. Y ahora esa posición j va a tomar el valor anterior. Ya vamos a ver acá cómo se hace el intercambio. Esta, ¿no? Por ejemplo, acá hay una forma de hacer un intercambio. Es decir, el 93 va a intercambiar con 44, ¿no? El temporal va a tomar la posición del 93, ¿no? Y 44 va a pasar a chancar, por así decirlo, el valor 93. Si no guardaríamos en un temporal, se pierde esta información. Este 93 se pierde. ¿Por qué? Porque el 44 chanca, ¿ya? Y no queda
no quedaría valor de 93. Por eso utilizamos la variable temporal, para que el 93 pueda ir a la posición del 44. Acá tenemos el algoritmo de burbuja y ahorita vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Lo primero que vamos a ver, vamos a entender un poco el código, ¿sí? Vamos a hacer un for. Bueno, acá tenemos una función que ya en la siguiente clase vamos a ver cómo crear una función, cuál es la lógica o el algoritmo para poder definir lo que es una función, ¿ya? Cuáles son los códigos que vamos a usar específicamente y cómo está estructurada una función en Python. Bueno, por adelantado decimos que esto tiene un parámetro. Lo que está dentro del paréntesis es un parámetro, ¿ya? Es un parámetro de entrada. Con esto definimos una función y le damos un nombre. Acá le podemos dar cualquier nombre, siempre y cuando, si es un nombre compuesto, esté junto, ¿ya? Aunque sea con un guión bajo, pero que esté junto, que no sea separado, como la declaración de las variables. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos nuestro for. Este for va a ser las iteraciones de n-1, ¿sí? n-1, ¿ya? n-1. O sea, va a ir decrementando, ¿ya? Va a ir decrementando, en este caso, desde n-1, ¿ya? Desde n-1 hasta 0, ¿ya? Va a ir decrementando, es decir, va a ser un recorrido inverso, ¿no? A lo que normalmente hacíamos, desde 0 hasta n. En este caso va a ser el tamaño -1, ¿no? Va a decrementar hasta 0. ¿Y cuál va a ser la secuencia de decremento? Que va a ir decrementando de 1 en 1. Por eso le ponemos acá -1. Va a ir decrementando de 1 en 1. Este es nuestro primer for, ¿sí? Este es nuestro primer for para ver la cantidad de veces que va a iterar, ¿ya? Y acá abajo, ¿no? Acá abajo vamos a hacer otro for para ver cuántas pasadas va a ser, ¿ya? Cuántas pasadas va a ser nuestro algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, esto va a almacenar temporalmente la variable. Por ejemplo, si acá tenemos, digamos, nuestra lista es de 8 elementos, ¿sí? Entonces va a haber un for que va a ir desde 8 hasta 0, ¿no? Va a ir decrementando de 1 en 1. Ya no desde 8, ¿no? Si tuviéramos 8, va a ser 8 menos 1, es decir, 7. Desde 7 hasta 0. Va a ir decrementando de 1 en 1. ¿Ya? Y a su vez, ¿no? Va a ser otro for que va a ir desde un i, ¿no? Que va a empezar, ese sí va a empezar en positivo, en este caso, perdón, en 0 va a empezar, hasta lo que indica la pasada, ¿no? Si son 8, si son 7 ya, ¿no? Como dice acá, 7 va a ir de 1 a 7, ¿no? Va a ser 7 pasadas, ¿no? 7 pasadas y recién va a tener la primera iteración, ¿no? De ahí va a decrementar en 1, ya no va a ser 7 sino 6, ¿no? 6 va a ser mi tamaño de pasada, entonces va a ir desde 0 hasta 6, va a ser 6 pasadas. ¿Por qué? Porque en la posición 7, como decíamos acá, en la primera pasada, ya está ordenado, ¿no? Ya está enviado el valor máximo ahí. Ya no tendría por qué tocarlo, solamente debería empezar a comparar los restantes. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra cantidad de pasadas, ¿no? Y cada vez la cantidad de pasadas va a ir decrementando, ¿no? Si inicialmente teníamos 7, que era n-1, porque nuestra lista digamos que es de 8 elementos, ahora tenemos 7, ¿no? En la siguiente pasada vamos a tener 6, ¿no? En la siguiente 5, en la siguiente 4, en la siguiente 3, en la siguiente 2 y en la siguiente 1, ¿no? Vamos a comparar hasta que y de ahí ya finalmente se rompe el bucle, ¿no? Se rompe el bucle porque ya ha decrementado hasta 0. Dentro de cada for de las pasadas, es decir, vamos a hacer la comparación.
¿ya? Vamos a comparar la posición actual, que viene a ser I, la posición actual con su posición siguiente, ¿ya? Con su posición siguiente. Comparamos, y acá decimos, si la posición actual, ¿no? Es mayor, o sea, la posición que está a la izquierda es mayor que el valor de la posición que está a la derecha, ¿no? Porque son contiguos, va a ser un intercambio, ¿ya? Va a ser un intercambio. Es decir, en una variable temporal, yo voy a almacenar el valor de mi lista, ¿no? El valor de mi lista que está de los dos elementos que están contiguos, el que está a la izquierda voy a almacenar, ¿no? Tengo un elemento que está a la izquierda y otro que está a la derecha, ¿ya? Voy a tomar el que está a la izquierda y le voy a almacenar en una variable temporal para que no se pierda ese valor. Ahora, una vez que he almacenado, ya tengo guardado en una variable ese valor que está a la izquierda, chanco, ¿no? El, eh, chanco el valor, ¿no? De esa posición por el valor que está en la posición siguiente, lo chanco. Y finalmente me falta acomodar, ¿no? El valor anterior, ¿no? De la posición I y mandarlo a la posición siguiente, que es I más 1. Lo mando a la posición siguiente. Bueno, esta es la declaración. Toda esta partecita que ustedes ven acá es la función, ¿ya? Debajo yo voy a hacer uso de esa función. Voy a declarar mi lista y le voy a mandar como parámetro esa lista. Internamente va a ejecutar todo este código, ¿ya? Internamente va a ejecutar todo ese código y finalmente va a imprimir mi lista ordenada. Para Vamos una a ver. pregunta. Sí, adelante. ¿Es necesario poner ese def ordenamiento burbuja, una lista? Ya, ¿por qué es necesario poner esto? Porque para declarar una función necesitamos poner def, ¿ya? Eh, el nombre de la función es ordenamiento burbuja. Tú le puedes poner burbuja, ordenamiento o burbuja, no sé, el nombre que tú quieras le puedes poner acá. Y acá, Ingeniero, y si lo ingeniero, disculpe. ajá, Y si sí, lo te escucho. pusiera sin eso, si Puedes nomás pusiéramos hacerlo. ay, Sí, ya, puedes ingeniero. hacerlo, o sea, no, puedes poner desde acá, ¿no? Desde acá puedes ejecutar el código. Ya no llamarías a la función porque ya no existe, pues. Puedes poner desde acá el código. Es decir, puedes hacer lo siguiente, ¿no? Podrías primero poner esto arriba, ¿no? Y de ahí ejecutar esta parte, poner esta parte del código y finalmente imprimir la lista, ¿sí? En la Sí, ingeniero, programación, muchas en gracias. la programación de nada. En la programación estructurada, ¿ya? Cuando ya empezamos a programar de manera ordenada, ahorita lo que estábamos haciendo es código tallarín, todo mezclado, ¿no? Para, como recién estábamos empezando, y la idea era trabajar con los algoritmos y entenderlos, en el camino cuando nosotros programamos, eh, necesi- necesitamos... Ya, cuando nosotros ya trabajamos de manera más ordenada y más organizada, ¿no? Ya, digamos, estos códigos que nosotros estamos teniendo o que hemos desarrollado son líneas cortas, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando cuando ya desarrollamos un programa, un sistema más complejo, estamos hablando de miles de líneas de código. Entonces es necesario dividir, ¿no? Dividir en diferentes archivos. ¿Sí? Y ya vienen todos los paradigmas de programación orientada a objetos, programación estructurada, programación basada en componentes, etcétera, y un montón de paradigmas que existen e implementaciones de esos paradigmas en los diferentes lenguajes de programación y los diferentes frameworks también que permiten hacer uso de esto.
Pero viendo desde un punto de vista de trabajo a largo plazo, digamos, o según el incremento de nuestro código, vamos a necesitar nosotros distribuir esto y sobre todo reutilizar, ¿ya? Reutilizar. Por ejemplo, esto yo lo puedo reutilizar, esta función yo lo puedo reutilizar varias veces sin necesidad de poder eh, duplicar estas líneas de código, ¿sí? Si se dan cuenta, yo puedo escribir una sola vez esta función, ¿no? Que vendría a ser como la caja, ¿no? Todo lo que está dentro, una vez programado, al que lo va a utilizar ya no le interesa, solamente le interesa que funcione bien, ¿no? Que envíe el resultado que debe enviar, ¿no? Eso es lo que más le interesa finalmente. Y poder reutilizarla acá, ¿no? Esto puede estar en otro archivo, ¿no? Yo le hago un llamado y simplemente en el momento que necesite utilizar, llamo a la función, le mando el parámetro y la función ya se va a encargar de hacer esto. Si yo quiero poner o ejecutar 10 veces esta línea de código, puedo llamar 10 veces solamente esta función, ¿no? Ya no tengo que estar escribiendo 10 veces todo esto, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite la programación estructurada, ¿no? Desde esos principios la programación estructurada y que se han mejorado en el tiempo, ¿no? Con los diferentes paradigmas como es la programación orientada a objetos, ¿no? O la programación orientada a componentes. Entonces, ya vamos a ver el uso de la función, vamos a ver la siguiente clase cómo, cómo declararla adecuadamente. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, escucho. Eso es para, o sea, esa misma función va a permitir ordenar los elementos de menor a mayor de esa lista. Es decir, hay una función que se llama sorted, si no me equivoco, que también Ajá, permite eso. ¿Y cuál claro, sería la diferencia con eso, entre esa función y la que nos está enseñando? ya. Excelente pregunta. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el Python ya tiene sus funciones definidas, ¿no? Y es un lenguaje robusto porque te permite ya esto. Cuando nosotros trabajamos con volúmenes de datos grandes, ¿ya? Internamente no sé cuál de los métodos utilizará, supongo que el más óptimo, debe utilizar el método más óptimo, creo. Pero cuando nosotros estamos programando, ¿ya? Y en este caso estamos aprendiendo el tema de a utilizar nuestros bucles, ¿no? A utilizar también o a entender cómo es o qué técnicas existen para el ordenamiento, ¿sí? Entonces esto nos va a servir para cualquier tipo de lenguaje en el que nosotros querramos implementar este algoritmo. Básicamente lo que acá estamos tratando de entender es el algoritmo, es la parte interna, es como decir en las matemáticas, la demostración del por qué o el cómo sale este resultado, ¿no? Eso es lo que estamos buscando de manera didáctica, ¿no? Entender, ¿ya? Entender el funcionamiento interno de estos algoritmos, ¿sí? Obviamente Python considero que habrá utilizado el mejor, ¿no? El mejor de todos esos algoritmos para hacer su implementación de SORT, ¿no? De su método o de su función SORT. Desconozco cuál de todos los métodos que vamos a ver hoy día eh, habrá utilizado, ¿no? Pero si, por ejemplo, más adelante ustedes desean implementar un algoritmo en otro lenguaje, teniendo esto en cuenta, entendiendo la lógica del algoritmo, ustedes lo van a poder implementar. Porque de repente en otros lenguajes no puede haber sort, ¿no? No hay un método robusto que les permita hacer eso, implementar su propio método, ¿no? La idea, como les digo, es entender el algoritmo, ¿ya? Es entender el algoritmo, entender internamente cómo funciona esto, ¿sí? Esa es la idea de la clase, ¿ya? La clase de hoy y ver este tema de ordenamiento. Obviamente más adelante ustedes pueden utilizar el método sort, ¿no? Como les digo,
debe ser el más óptimo, el que habrán considerado. Y aparte también existen diferentes usos, ¿no?, de cada uno de estos algoritmos, ¿sí? De repente para listas cortas podemos utilizar el método burbuja, ¿no?, que no va a, si bien es cierto, es ineficiente, y hay una versión que trata de hacerlo eficiente, y vamos a ver también acá está, pero de repente si es una lista pequeña, podemos utilizar esto y no va a consumir tantos recursos como si lo haría una lista grande, ¿no?, utilizando el método burbuja, ¿ya? Podemos utilizar de repente para listas grandes o volúmenes grandes de información, podemos utilizar un método Quicksort, ¿no?, más rápido. Pero va a depender mucho de la necesidad, ¿ya? Va a depender mucho de la necesidad de que se pueda hacer uso de estos algoritmos. Esto básicamente es como la parte de cultura general, ¿no? Saber cómo funciona internamente cada uno de estos algoritmos, ¿sí? Esa es la idea de este tema, ¿ya? Si hay un método SOR, se recomienda de repente usarlo, pero acá lo que vamos a hacer es entender cómo funciona internamente cada uno de estos algoritmos, ¿sí? Y les dijera, ¿no?, que lo van a utilizar en su vida diaria, pero digamos, el, la escuela de sistemas, ¿no?, normalmente está metido en su trabajo diario en esto, ¿no? Ustedes de repente lo van a ver, ¿no?, pero de ahí de repente no lo van a utilizar en el tiempo. Pero la idea también de esto es como las matemáticas, ¿no? Les ayuda a ejercitar su cerebro, ¿sí? Les ayuda a despertar esa lógica y a aplicarla, básicamente, ¿no? Entender el funcionamiento interno de estos códigos va a permitir que ustedes despierten también esa capacidad de poder razonar lógicamente ante ciertas situaciones, ¿no? Básicamente les ayuda a despertar esta capacidad que ustedes tienen, que comúnmente no lo van a utilizar de repente directamente, ¿no? Vamos a decir directamente, pero sí lo pueden utilizar en el transcurso de sus actividades diarias, de repente de otra forma, ¿sí? Es como decir, ¿no? Mire, yo cuando estaba, bueno, en el colegio, aprendí a jugar ajedrez, ¿no? Entonces, y me permite, no necesariamente porque todo el tiempo voy a estar jugando ajedrez, ¿no?, sino de repente me permite analizar los movimientos de repente del rival, o más que todo el rival, llevarlo a mi vida diaria, ¿no? Yo llevé este concepto a mi vida diaria de la siguiente forma, ¿no? Cuando desarrollo sistemas, ¿no?, trato de entender lo que el usuario está pensando o quiere que tenga su sistema, por así decirlo. Entonces prácticamente yo me adelanto, ¿no?, a lo que él va a desear y le puedo dar una sugerencia, ¿no? Le puedo dar una opinión técnica de repente, decirle, está bien, pero le puedes agregar esto, ¿no? Pero le podrías tener esto. Ya entiendo lo que tú quieres y te doy un valor agregado aparte, ¿no? Prácticamente, si lo ponemos desde ese punto de vista, yo me estoy moviendo de repente jugadas más a lo que él está tratando de comunicarme o decirme, ¿no?, o de hacer posiblemente. Igual yo veo a esto de la programación también como algo que te va a permitir, digamos, entender internamente el funcionamiento de algo lógico, en este caso un algoritmo, ¿no?, y poder posteriormente, ¿no?, comunicarlo, ¿no?, en este caso presentarlo, ¿no?, despertar tu capacidad tu capacidad lógica, ¿no? Entonces básicamente para esto nos sirve la parte de la programación aplicada a la carrera que ustedes están llevando, ¿ya? He visto que sí, varios
han trabajado y lo han entendido, y han entendido el funcionamiento de esto, ¿no? Y a utilizar, ya están utilizando, digamos, están utilizando los códigos, ¿no? Un problema que se les pone, prácticamente están desarrollándolo ustedes, ¿no? Entonces, básicamente por esto es que estamos viendo este tema, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Vamos a hacer acá tenemos en esto una simulación, ¿sí? Vamos a correr el código y nos va a presentar una lista de esta forma, ¿no? Bueno, acá ya está ordenada, creo. O creo que esto es lo que busca, ordenar. No, acá está. Esta es la lista. Y lo que busca es que esté ordenada de esta forma, ¿sí? Podemos correrlo y ver la secuencialidad que tiene, y de ahí vamos a ver el código, ya internamente, cómo es que se ejecuta este código. Vamos a inicializar. Acá está nuestra lista desordenada. Las líneas verticales que vemos acá representan, ¿no? Los valores, digamos, en distancia, ¿no? 54, de ahí tenemos 26, ¿no? Representarían eso, básicamente, ¿no? Ya, 54, 25, me parece que no está bien ordenado, pero vamos a ver, vamos a tratar de ejecutarlo y ustedes ven cómo es que se va ordenando. Ya no topa o ya no hace la comparación última, ¿no? Lo que hace es agarrar el elemento y compararlo hasta la posición, digamos, donde ya está ordenado. Es decir, si antes habían 8 elementos, ¿no? El primero obviamente va a recorrer hasta el último para ordenarse. El segundo va a recorrer hasta la posición, digamos, n-1 o n-2 en este caso. Y así va a ir reduciéndose hasta n-3. Y ya no va comparando con el último. Entonces no hace una ejecución adicional, ¿no? Adicional innecesaria. Ya vamos a inicializarlo nuevamente. Ahí está, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Va comparando, va comparando, va comparando. Obviamente el primero es grande, ¿no? Entonces, por lo tanto, el primero se va hasta el último. Va a ir al siguiente, va a ir comparando, va a ir comparando, va a ir comparando, se lo va moviendo de posición. Y ahí está, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trabaja internamente el código. Este es el código. Vamos a ir viendo paso a paso. Ya, entonces, acá lo que hacemos ya por defecto es crear nuestra lista, llamar al método y todo lo que está dentro, perdón, a la función y todo lo que está dentro de esta función es lo que vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? Tenemos la lista, llama al método, le manda el parámetro, que es la lista entera, que está ordenada de esta forma. Bueno, todavía no está ordenada. Y empieza, ¿no? Dice, bueno, la lista, ahí están viendo la lista, que tiene, en este caso tiene 8, ¿no? 8 elementos, ¿ya? Según acá el algoritmo nos dice que va a ser n-1, creo que son 9. Sí, son 9 elementos, ¿ya? Solo que la posición última es la posición 8. Pero las pasadas que va a ser hasta el número 8, ¿no? Desde 0 hasta 8. ¿Ya? Desde 0 hasta 8. Y acá tenemos la siguiente pasada, nos dice, y va a empezar a comparar, ¿no? ¿Quién va a comparar? Que está en la posición 0 y que está en la posición 1, o sea, 54 y 26, ¿sí? Si dice, ¿no? Si 54, o sea, en la posición 0, es mayor al de la posición 1, ¿no? O sea, 0 más 1,
la posición 1, entonces va a ser lo siguiente, ¿no? Va a entrar a esta condición y en el temporal lo que va a hacer es almacenar el 54. Ahí está, temporal es igual a 54. El siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí lo que va a hacer es, ¿se dan cuenta? ¿No? Temporal es igual a 54, lo almacenó y está chancando, ¿no? En este caso, el 26 que está en la posición 1, 0 más 1, ya está pasando a la posición 0, ¿sí? Hasta el momento hay una duplicidad, ¿no? Porque nos falta esta última línea. Ya, nos falta esa última línea, le damos next y ahí está. Acá, al hacer este cambio, ya lo mandó, el valor temporal lo mandó a la posición y más 1. Ya ha hecho el primer intercambio. Ya tenemos nuestro primer intercambio. Ahora, estamos en la interacción 1, ¿no? Vuelve nuevamente el for, ¿no? Ahora ya no es 0, ahora se convierte en 1 porque ha hecho un incremento. Y en este caso, ojo, acá va a ser un incremento hasta 8, ¿ya? Pero acá sigue en 1 todavía, arriba. Sigue en 1, ¿no? Cuando termine de hacer toda esta pasada, se llegue hasta 8, recién número de pasada va a ser igual a... No, va a reducir, ¿no? Va a reducir, va a ser 7. Vamos a ver. Entonces en la pasada 2. Ahí está. Ahora ahí nos dice que es igual a 2, a 1, perdón. ¿No? Ah, ojo. El anterior, ¿qué sucedió ahí? Cuando i es igual a 1. 54 y 93. 54 no es mayor que 93. Por lo tanto, no ha entrado acá. Simplemente ha saltado esto y se ha ido a la siguiente pasada, ¿no? I igual a 2. En este caso, al siguiente valor de i, ¿no? Ha incrementado en 1. Ahora, viene acá ahora, i posición 2, ¿no? Va a comparar con la posición i más 1, que vendría a ser 3. Acá sí va a encontrar diferencia, ¿no? Acá sí va a encontrar que 93 es mayor a 17. Por lo tanto, ahí sí va a ser el intercambio, ¿no? Va a entrar acá, va a ser el intercambio y listo. Y acá tenemos 1793. ¿Sí? Vamos viendo cómo va ordenando hasta que llegue ahí igual a 8. Y ahí está en 5. Ahí está en, vamos a ver, 6. 7. Vamos a ver cómo está en 7. 7, ¿no? 7, y es 7 y va a comparar con i más 1, que vendría a ser la posición 8. Ahí sí va a haber un intercambio, ¿no? 20 va a pasar a la posición 7 y 93 se va a ir a la posición 8. Ahí está, entró al bucle, entró la condición, hace el intercambio y ahí está. Esta es mi primera pasada nada más. Esta es la primera pasada que está haciendo el algoritmo. ¿Ya? Hasta acá ya llega a su límite del número de pasada, que es 8, ¿no? Entonces va a ir a la siguiente, ¿no? Va a incrementar número de pasada, o perdón, va a decrementar número de pasada en 1, ¿no? Y acá está. De lo que está en 8, vamos a ver a cuánto decrementa. Ahí está, a 7. Ya decrementó. Y va a empezar nuevamente en 0, ¿ya? Pero ahora la cantidad de pasadas que va a hacer no va a ser 8, sino 7. Ahí está, y es igual a 0. Entonces empieza nuevamente. En la primera ya está ordenado, ¿no? 26 y 54, no hay problema. Va a saltar la condición. Ahora en la siguiente, cuando i es igual a 1, ahí sí, ¿no? Va a haber una que el que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha. Por lo tanto va a entrar dentro del if. Va a hacer el cambio y ahí está, ¿no? Ya hizo el intercambio. Y así va a continuar hasta que termine, ¿no? Hasta que haga el ordenamiento completo.
Y el orden correcto sería 17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77 y 93. ¿Sí? Ahí termina este algoritmo, finaliza, se rompe el bucle, ¿no? Y nos muestra la lista ordenada. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá más abajo? Acá nos dice que el ordenamiento burbuja se considera como el método de ordenamiento más ineficiente. ¿Sí? Esa es su desventaja. Y viendo esto, previendo esto, los estudiosos de los algoritmos, ¿no?, han visto la necesidad de hacer una modificación al código. Dice, ¿no? Estas operaciones de intercambio desperdiciadas son muy costosas. ¿Qué sucede cuando una lista está casi ordenada? Está casi ordenada. Va a seguir haciendo las comparaciones, ¿no? Va a seguir haciendo comparando en el bucle, iterando innecesariamente, ¿no? ¿Qué sucede si la lista de repente en la segunda pasada ya está ordenada? No necesitas llegar a la última, la pasada 8, para terminar de ordenar. Entonces, han utilizado acá una especie de banderilla, una especie de bandera, ¿no?, que les va a indicar si no se ha hecho ningún intercambio, ¿no? Si el algoritmo no ha hecho intercambio, es decir, eso quiere decir que está en orden, ¿no? Es decir, que los de la izquierda son menores a los de la derecha, ¿no?, cuando se han hecho las comparaciones. Si en una de esas pasadas, digamos, ya no hay intercambio, por lo tanto, el algoritmo rompe, ¿no? El bucle rompe, ¿sí? Y de repente no va a ser necesario llegar hasta la pasada 8, ¿no?, sino de repente en la pasada 2 o en la pasada 3 y está ordenado, ¿sí? Entonces acá han implementado lo siguiente: un while, ¿no? Un while para hacer las comparaciones. Si el número de pasadas es mayor a 0, se va a entrar a esto, ¿no? Y acá en vez del for, ¿no?, el for de las pasadas, que va a ir decrementando, ¿no? En este caso han utilizado un while con una especie de contador que va a ir decrementando abajo, ¿no? Y va a comparar lo que se denomina el intercambio, ¿sí? El intercambio lo declara en verdadero, ¿no?, para que pueda entrar al while. Es como si dijera while true, ¿no? Pero acá tiene dos condiciones: que el número de pasadas sea mayor a 0, ¿no? El número de pasadas sea mayor a 0, es decir, la cantidad de elementos de la lista tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Porque si es una lista vacía, no hay necesidad de que ingrese acá, ¿no? Esa es la primera condición que debe tener. Y la segunda condición es que el intercambio sea verdadero, ¿no?, para que pueda entrar. ¿Qué sucede si hacemos la misma secuencia, ¿no? Va a ser el recorrido, ¿no? Va a ir decrementando. Inicialmente era 8, acá. Cuando terminan las 8 iteraciones del for, va a venir acá y va a decrementar en 1, va a ser 7. Entonces va a empezar de 0 hasta 7, ¿no? Va a decrementar a 6 y va a entrar de 0 hasta 6. Va a decrementar a 5, va a entrar de 0 hasta 5, ¿no? Y así lo mismo que el algoritmo anterior. Pero ¿dónde está la diferencia? Acá dice, ¿no? Inicializa intercambios como falso, es decir, por defecto él asume que no hay ningún intercambio, ¿no? Si existiera un intercambio en esa secuencia, ¿no?, en esa secuencia, en esas iteraciones, intercambio se vuelve true, ¿no? Si hubiera un intercambio. Entonces, si intercambio es true, entonces quiere decir que todavía la lista no está ordenada porque ha hecho algún intercambio en el transcurso, ¿ya? No está ordenada. Por lo tanto, tiene que seguir haciendo la interacción. Pero si no ha ingresado en ninguna de las oportunidades en esta condicional, entonces quiere decir que la lista está ordenada. Y por lo tanto, ya no sería intercambio igual a true, quedaría como intercambio igual a false.
Y basta que no cumpla una de estas condiciones, el bucle se rompe, ¿ya? El while se rompe y muestra la lista. Esta es una forma de optimizar el algoritmo de ordenamiento de burbuja, ¿ya? Justamente eso es lo que esta parte de identificar o romper el bucle en el momento que es adecuado, es la gran ventaja que tiene este algoritmo a diferencia de los otros algoritmos que también son óptimos, ¿ya? Han ido optimizando. Acá ustedes pueden ver el código, ¿no? Ustedes pueden ir probando. En este caso, miren, hay una gran diferencia, ¿no? 67 pasos se hacen acá. Y acá, ¿cuántos se hacen? 155 pasos para ordenar esa lista. Pues estamos hablando de casi el doble, ¿no? Más, un poquito menos, creo. Un poquito más. Entonces, ahí radica la gran diferencia, ¿no? Se ha optimizado bastante. A ver, vamos a continuar. Hasta ahí no hay preguntas. Hay algunas preguntas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces continuamos con el siguiente algoritmo de ordenamiento. Ordenamiento por selección. ¿Cuál es la característica de este algoritmo? Ir encontrando los elementos mayores e ir desde el último hasta el primero. O sea, ir ubicando en la posición última, ¿no? Es decir, si encuentra el elemento mayor, como vemos acá, 93, ¿no? Le va a ubicar en la posición última y va a hacer el intercambio, ¿no? El elemento que está en la posición última va a pasar a la posición del 93 y el elemento que está en el 93, en la posición con valor 93, va a pasar a la posición última, ¿sí? Pero es un último relativo también. Si se dan cuenta, cuando ya pasó la posición última, también así como el burbuja ya no se le toca, ¿no? Va a ir quedando n-1. Entonces, acá en la siguiente pasada tenemos que el 77 es el más grande, ¿no? El valor más grande. Y va a ubicar la posición penúltima, ¿no? Y va a hacer el intercambio. Es decir, 77 pasa a la posición del 55 y el 55 pasa a la posición del 77. De ahí igual, ¿no? Va ubicando y el 55 ahorita es el más grande. Entonces pasa a la posición antepenúltima. Y hace el intercambio con el 44. De ahí viene el 54, va a pasar a la posición del 31 tras antepenúltima. Y así hasta ir ordenando el algoritmo. Este es el código del algoritmo. Nos vamos a enfocar lo que está dentro de la función, que es esto. Es el código de ordenamiento básicamente. Y hace un for, ¿no? Va a empezar desde n-1, que es el tamaño de la lista, hasta 0. Va a ir decrementándose también. Y acá hay un valor que nos dice llenar ranura, ¿no? Que es en sí la lista, el iterador, ¿no? Llenar ranura va a empezar en n-1 hasta 0, va a ir decrementándose. Y por defecto inicializa la posición mayor, va a ser 0, ¿no? Yo voy a decir que mi posición mayor va a ser 0. ¿Ya? Posición mayor va a ser 0. Y va a ir buscando, ¿no? El elemento mayor y su posición del elemento mayor. Va a ser un for, ¿no? Desde ubicación, es decir, va a ser como pequeños bucles, ¿no? Si se dan cuenta, llenar ranura en esta primera instancia es 8, ¿no? N-1, 9 elementos, menos 1 serían 8. Va a ir desde 1
hasta, en este caso, lo está poniendo llanura, que viene a ser, llenar ranura, perdón, que es 8 más 1, ¿no? Sí, 8 más 1, va a ir desde 1 hasta 9. ¿Pero con qué finalidad? Como ya sabemos que la primera posición es 0, ¿no? Entonces empezamos a trabajar desde la posición 1, ¿no? Y vemos una lista que está en la ubicación 1 con la posición mayor. La posición del mayor es 0, va a comparar, ¿no? Va a ir comparando. Va a hacer comparaciones hasta encontrar el elemento mayor. Entonces la posición del mayor en esta primera interacción es la posición 0, 1, 2, ¿no? La posición 2. Entonces eso es lo que va a tomar acá. Posición 2, ¿sí? Y ya sabemos que en todo caso el elemento o el valor va a estar en la ubicación 2, ¿no? Porque ubicación va a ir iterando. Entonces hace el intercambio como el de la burbuja, ¿no? Va a intercambiar el elemento de la posición, llenar ranuras, por ejemplo, el elemento de la posición 8, ¿no? Lo va a almacenar en un temporal, ¿no? Y en esa posición 8, que es la última, ¿no? Que es esta posición, va a insertar el 93. O sea, va a chancar el valor del 93, ¿no? Va a chancar el valor del 93, ¿no? En la posición del mayor. Y en la posición llenar ranura, que es la posición donde se empezó a iterar, que vendría a ser la primera, la segunda, la posición 1, ahí va a ir cambiando el código, ¿no? del último valor, ¿no? El llenar ranura va a ir almacenando el valor de la posición mayor, ¿sí? La posición mayor que nos dice que es igual a la ubicación. Y la ubicación, ¿no? La ubicación del elemento mayor está en la posición 2. Eso es donde va a chancar en ranura y va a ser el intercambio de la posición mayor, que viene a ser ubicación, ¿no? En la posición mayor vendría a ser la posición 2, va a chancar el temporal. Eso es lo que va a hacer todo el tiempo, ¿no? Va a ir ubicando el elemento mayor y lo va a ir posicionando. Elemento mayor, lo posiciona. Elemento mayor, lo posiciona y cambia. Vamos a ver el algoritmo. Vamos a ver la simulación, ¿ya? Ahí está inicializado. Voy a empezar a... El valor que está en amarillo es lo que he encontrado en ese momento como elemento mayor, ¿ya? Y después hace el recorrido, pues el intercambio nada más, hasta quedar ordenado. Ahora vamos a ver el código. Ya vamos a ver el código específicamente. Es un poquito más grande el código. Ahora vamos a ver nuestra lista. Vamos a empezar con nuestra lista. Esta. Llenar ranura vendría a ser n-1, no, 8. Posición mayor, 0. Estamos. Ubicación. La ubicación inicialmente va a empezar, como hemos dicho, en 1 y va a recorrer hasta 8 más 1 en este caso, ¿no? Vamos recorriendo. El primer recorrido que va a hacer, ¿no? Va a ir comparando, ¿no? Ahora vamos a ver el paso previo, la ubicación 1, ¿no? Ubicación 1 es 26 y va a comparar con la ubicación de la posición del mayor. La posición del mayor en la primera interacción es la posición 0. Compara 26 con 54, ¿no?
sigue siendo el mayor 54, ¿no? 54 y 26, entre 54 y 26 sigue siendo el mayor 54, ¿no? Entonces no ingresa casi el cambio, sigue ahí con el mismo valor. Ahora avanza a la posición 2, ¿no? La posición 2 es 93, ¿sí? La posición 2 es 93. Y ahí sí va a ser la comparación, ¿no? Ubicación, posición 2. Vamos a pasar acá. Y nos dice que la posición del mayor, en este caso, vendría a ser 2, ¿no? ¿Por qué inicialmente se quedaba en 0? Porque ya por defecto 54 era el mayor. O sea, la posición 0 era el mayor, ¿ya? Comparado entre 26 y 1. No había necesidad de hacer el o sea, encontrar por así decirlo, decir que la posición 1 es mayor que el elemento que está en la posición 0. O sea, se quedaba con ese elemento, con ese valor y con esa posición. Pero acá está haciendo la comparación entre la posición 1 y la posición 2, ¿ya? Perdón, entre la posición 0 y la posición 2, ¿ya? Está haciendo la comparación entre esos dos. Y acá sí la posición 2 es mayor. Por lo tanto, captura ese valor de la posición 2 y la posición 2 que lo almacena en ubicación, ¿ya? Posición mayor va a ser igual a 2, ¿ya? Posición mayor va a ser igual a 2. Después de eso va a empezar a comparar y no va a entrar. ¿Por qué? Porque siempre 93 va a ser mayor a toditos. Una vez que termina ahí, ya no tiene con quién más comparar. Temporal va a ser igual a ¿qué? A 20, ¿no? Porque esa es la última posición. Es decir, 93 le va a trasladar acá. Y una lista en llenar ranura. Llenar ranura, ¿cuánto es? 8, ¿no? Entonces vamos a trasladar de la posición mayor, que es de la posición 2, que viene a ser el número 93, a la posición 8. Hace el traslado a la posición 8. Y el 20 le manda a la posición del mayor, que es la posición 2, en ese momento. Y listo. Ahí hace el primer intercambio. No, ahora ya no van a ser 8, sino van a ser 7, ¿no? Ya está ordenado este 93. Ahí nadie le toca. Y a nadie más le toca. Ahora, todo lo que quieras ordenar, desde el 7 hasta el 0. Todo lo que quieras ordenar, ¿no? Y así vas comparando. Vamos a ver a quién va a tomar y en qué posición, ¿no? La siguiente. Llenar ranura. Ubicación en este momento es, ahorita va a inicializar todo. Ubicación va a inicializar en 1 nuevamente, porque está entrando nuevamente el bucle. Y hasta llenar ranura, que es 7, ya no es 8. ¿Qué nos dice acá? La ubicación, dice, ¿no? La ubicación 1 y la posición del mayor. La posición del mayor es 0 nuevamente, ¿ya? Entre 0 y 1 sigue siendo mayor el de la posición 0, ¿ya? Y así posiblemente va a ir avanzando porque 20 no es mayor, ¿no? 17 tampoco, pero 77 sí, ¿no? Va a ir avanzando. Posición 4. Y en la posición 4 sí he encontrado algo, ¿no? Que es 77. Entonces, la posición del mayor va a ser igual a ubicación, que es 4. ¿Sí? Pues sí he encontrado. Va a seguir comparando, ¿no? No va a encontrar. Y va a finalizar esa interacción. Ahora, llenar ranura 7, ¿no? Va a agarrar esta posición de acá. Llenar ranura 7. Y la posición del mayor, ¿cuál es? 4. O sea, va a ser el intercambio entre este valor 77 y 55.
55 lo va a almacenar en un temporal, ¿no? 55 lo va a almacenar en un temporal. Y en la posición 7 va a almacenar el elemento que está en la posición 4. ¿No? Acá está. Y finalmente va a mandar el valor de 55 a la posición 4. Y ahí está. ¿No? Ahí está el algoritmo. Y la misma secuencia va a ser para todos, hasta que la lista quede ordenada. Este es otro método de ordenamiento, pero también, digamos, es muy costoso. Entonces, ¿no? Del computador. Imagínense volúmenes de listas muy grandes. Entonces tendríamos muchos pasos, ¿no? Para hacer, que si bien es cierto, es un poquito más eficiente que el método de la burbuja, de la primera, ¿no? En diferencia con el de la segunda sí es un poquito más eficiente, pero igual, cuando hablamos de volúmenes grandes de información, estamos hablando de consumo de recursos, ¿no? Luego tenemos el ordenamiento por inserción. El ordenamiento por inserción le comparan mucho con el tema de la baraja, ¿no? Yo tengo una carta, digamos, tengo 8 cartas que están ahí, ¿no? En la mesa. ¿Y cómo hago el ordenamiento? De repente tomo la primera, ¿no? La primera carta, si lo vemos desde ese punto de vista de esa secuencia, ¿no? Tomo la primera carta, digamos que es un número 10, ¿no? Y la siguiente carta que tengo es un número 7, ¿no? Voy viendo si le pongo a la derecha o a la izquierda, ¿no? Le voy posicionando. Ya tengo 7 y 10, por ejemplo, ¿no? La siguiente carta vendría a ser 5, ¿no? Veo si le pongo de repente a la derecha el 7, a la izquierda el 7, ¿no? De repente tengo una carta 11, ¿no? Voy comparando con el 5, con el 7, con el 9, y efectivamente es mayor a todos si le pongo a la derecha, ¿no? Y así voy ordenando mis cartas. Se le compara mucho con ese método. Entonces, como dicen, ¿no? Como son como pequeñas sublistas que vamos a ir insertando. O sea, los valores aparentemente se van insertando en una nueva lista, ¿sí? Pero una lista ya ordenada. Pues que se denomina inserción. Tendríamos en la primera pasada, ¿no? En la primera interacción de la primera pasada, tendríamos una especie de lista de uno, ¿no? De un elemento que tomaría por defecto el primero. En la siguiente, ¿no? Ya no tomaríamos esto, ¿no? Tomaríamos el 26 y lo compararíamos, ¿no? Si va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha. En este caso va a ir a la izquierda. De ahí tomamos el 93 y empezamos a comparar con 26 y con 54. Si es mayor a ellos, va a ir ordenado acá, ¿no? Después a la derecha. Luego tomaríamos el 17 y empezamos a comparar, ¿no? 17 es menor a 26, si es menor, se queda ahí. Tenemos esto, ¿no? Tenemos esta lista. Y así hasta terminar de ordenar. ¿Cuántos pasos tiene este algoritmo? Ahorita vamos a ver cuál es la secuencia. Vamos a correr. El algoritmo, vamos a probarlo, ¿eh? Para ver primero cuántos pasos tiene. El algoritmo es el siguiente. Ahora vamos a explicar un poquito el algoritmo. Vamos a inicializarlo. Vamos a correrlo. Ahí va haciendo las comparaciones. ¿Ves? Como lo que está a la izquierda es como la nueva sublista, ¿no? Va a ir tomando un elemento y compara y lo ubica. Va tomando el otro elemento, compara y lo ubica. Toma el otro elemento, compara con todos los elementos de esa sublista y lo ubica. ¿No? De tal forma que de alguna manera hace menos iteraciones. Y acá tenemos, bueno, 107, ¿no? Un poquito menos que los dos anteriores. Vamos a ver esto, a ver.
¿Ya? Nuestra lista, acá está nuestra lista. A ver si ampliamos esto y mejora. No, igual. Ahí está, ¿no? Nuestro índice dice que empieza de 1 hasta el tamaño de la lista, ¿no? Va a empezar en 1 hasta el tamaño de la lista. El valor actual, ¿no? Va a ser la posición, en este caso 1, ¿no? Valor actual de la posición 1 y la posición va a ser el índice que va a empezar en 1. Por defecto lo toma. Mientras la posición sea mayor a 0, ¿no? Si empieza y hay elementos en la lista, obviamente va a ser mayor a 0. Y una lista de una posición anterior sea mayor, dice, ¿no? Sea mayor al valor actual. Es decir, si 54 sería mayor a 26, va a entrar en esa interacción. Va a entrar acá. ¿Ya? Va a entrar. Y como la posición es 1, va a ser un recorrido, ¿no? Porque la siguiente va a quedar en 0, porque es decremental este iterador que está acá. Por lo tanto, se va a romper, ¿no? Se va a romper. Y va a ir insertando en la posición donde he encontrado, digamos, el elemento menor, ¿no? Se va a ir insertando ahí, en esa posición. Vamos a ver cómo sigue el código. Estamos preparando y ahí empieza, ¿no? Dice que el índice es igual a 1, no ha empezado en 1, obviamente. La posición va a ser el valor 26, ¿no? Que está en la posición 1. Y va a ser el while, ¿no? La posición es mayor a 0, sí. Cumple con esto. Y el elemento, el valor actual es el que está en la posición 1, ¿no? Y el elemento que está en la posición menos 1 es 56, ¿no? Acá vemos. Es 56, por lo tanto sí entra, ¿no? En este bucle. Y nos dice, el que está en la posición, ¿ya? El que está en la posición, en este caso la posición 1, ¿no? Va a ser igual al valor que está en la posición menos 1. Es decir, va a intercambiar. Ahí está, 54 va a pasar a la derecha, ¿no? Y como no tiene nada más, porque la siguiente viene así, ¿no? Y no tiene nada más, se rompe ahí y pasa a colocar el valor en la posición 1, ¿no? La posición, perdón, en este caso ya no es 1, ¿no? Ya ha decrementado y es 0 el valor actual, ¿no? Y el valor actual es igual a 26. Y ahí es el intercambio, ¿no? 26. Y luego continúa, ¿no? Valor actual, una lista. Ahí está el while, ¿no? Nuevamente. Ahora ya tenemos posición es igual a cuánto, a 2, ¿no? Posición es igual a 2. Y va a ser la siguiente comparación. Pero acá nos dice, ¿qué nos dice? No cumple, ¿por qué? Por esta condición sí cumple, pero por esta es la que no va a cumplir, ¿no? La posición, el valor actual es el que está en la posición 2. ¿Quién está en la posición 2? Es 93, ¿sí? ¿Y quién está en la posición anterior? En la posición anterior está 54. Como la 93, ¿no? 93, en este caso 54, no es mayor a 93, por lo tanto, se rompe, ¿no? Y pasa acá. No decrementa, no ha decrementado, ¿no? En este caso no ha hecho el decremento. Sigue siendo la posición 2. ¿Y el valor actual cuál es? El valor actual es 93. Sigue quedándose ahí, es decir,
hace un reemplazo innecesario, porque va a reemplazar por lo mismo. ¿Sí? Entonces seguimos. En la posición actual es que número, a ver, el número 3 supongo, ¿no? Está incrementando, claro, y su valor actual es 17. 17, en este caso es menor, ¿no? Es menor a la posición anterior, que es 93, ¿no? Sí es menor. Por lo tanto, sí va a entrar este bucle y va a empezar a decrementar, ¿no? Va a entrar este bucle y va a hacer dos recorridos, ¿no? Porque la posición es igual a 2, perdón, 3. 3, 2, 1, ¿no? 3 recorridos va a hacer. Ahí va el primero, segundo y el tercero, ¿no? Empezó a comparar y el valor actual, ¿cuál es? 17 sigue siendo. Y la posición, ¿no? La posición que he encontrado, que es la posición, digamos, menor, lo que he hecho, ha ido decrementando, es 0. Y ahí lo va a ubicar, ¿no? Posición 0, corrió, ¿no? 17, 26, 54. Y así va a ir ordenando, ¿no? Hasta terminar en esta secuencia, en esta lista, perdón. Estos, hasta que hemos visto los métodos de ordenamiento más sencillos, ¿sí? Más sencillos. Los métodos que continúan son un poquito más complejos. Son un poquito más complejos. Este lo vamos a ver. Hasta ahí alguien tiene preguntas. Otros de estos métodos utilizan lo que es la recursividad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, o este método vamos a repasarlo cuando toquemos el tema de recursividad, que se ve en funciones. Vamos a Ingeniero, pasar, disculpe, sí, una duda. sí te Eh, escucho. para los trabajos o los ejercicios que nos deje, nosotros vamos a utilizar el que nosotros querramos, ¿cierto? O nos va a decir utilizando tal método. Les voy a asignar una tarea para que, pero eso lo vamos a ver después, pero esta semana no. Esta semana vamos a complementar con lo que son funciones y recién vamos a dejar tarea. Ok, bien, ingeniero, gracias. A ver, vamos a continuar con el siguiente método, que es el ordenamiento Shell. ¿Ya? Este ordenamiento Shell, ordenamiento de incremento decreciente, dice, mejora el ordenamiento por inserción, al romper la lista original en varias sublistas más pequeñas. Se va, digamos, generando listas más pequeñas y a su vez va ordenando esas listas, ¿no? Cada una de las cuales se ordena mediante un ordenamiento por inserción. O sea, cada una de las listas generadas o calculadas se van ordenando. Es decir, vamos a ver acá. Vamos a ver acá el ejemplo. Tenemos la primera sublista, ¿no? Se va ordenando de esta manera 54, ¿no? Tenemos el 17, son los elementos, aunque en la lista no está completamente ordenado, ocurrió algo muy interesante. En las sublistas hemos acercado los ítems donde realmente pertenecen, ¿no? Según las iteraciones que van haciendo, van colocándole en las posiciones correspondientes a las que pertenecen. Vamos a ver acá el algoritmo para que se entienda mejor. Y de ahí explicamos la parte gráfica. Lo que hacemos primero es cortar, ¿no? Es cortar las listas o dividirlas
en varias listas según una cantidad entera de elementos, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos una lista de 8 elementos, entre 2 la cantidad entera sería 4. Nos estaríamos cortando en 4 listas. Y diríamos, ¿no? Mientras el contador de sublistas es mayor a 0, porque esto va a ir decrementando, pero no va a decrementar por por la operación aritmética de resta, ¿ya? Va a decrementar por división, ¿sí? Va a decrementar por división y se va a ir actualizando su valor en función a la división de estas. Por ejemplo, si acá inicialmente tenemos 4 listas, cuando termine este for que vemos acá, vamos a dividir ese 4 entre 2, ¿no? Nos van a quedar 2 listas, 2 sublistas. De ahí nuevamente hacemos el bucle y nos va a quedar, ¿no? 2 entre 2, una sola lista, ¿no? La parte entera, dice. Una sola lista. Y de ahí cuando dividimos 2, 1 entre 2, perdón, vamos a tener 0, ¿no? Que es la parte entera. Es su residuo 1. Entonces le tomamos la parte entera ahí. Siempre y cuando esto sea mayor a 0, va a seguir haciendo la iteración. Cuando ya, digamos, tengamos una lista ya ordenada prácticamente, se va a romper. ¿Sí? Y va a ser, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 de posición, rango. Desde posición inicio, ¿no? La posición inicio, que va a ser la cantidad de listas, va a ir desde un 0 hasta menor a 4, ¿no? De 0 a 3, o sea, agarra 0, 1, 2 y 3, está agarrando las 4. Y va a empezar a ordenar en función al método de inserción. Y va a tener como un límite, ¿no? Inicio, brecha, ¿no? Inicio y brecha. Y la lista. La posición de inicio y el contador de sublistas, ¿no? En posición de inicio, en este caso, vendría a ser 0, ¿no? Desde 0 avanzaría hasta 4, ¿no? En la siguiente iteración va a ser la posición 1, como el contador se va a ir decrementando, ¿no? Por cada iteración, ¿no? Ahí vamos a tener posición 1, cantidad de sublistas 4, ¿no? Posición 2, cantidad de sublistas 4, y así 3 hasta 3. Se va a ir tomando las diferentes, lo va a dividir en 4 la lista. Y acá tenemos inicio y brecha, ¿no? Esta es la función de inserción, pero que trabaja de una manera diferente. Dice inicio más brecha, hasta un rango de inicio más brecha, ¿no? En este caso, la brecha es en función de la cantidad de sublistas. En la primera interacción vamos a tener un inicio que va a ser igual a 0 hasta. Esa es nuestra primera lista o nuestra primera división de lista. Y vamos a hacer un for que va a ir, ¿no? Inicio más brecha, que sería 0 más 4, sería 4, hasta el tamaño de la lista, ¿no? Hasta el tamaño de la lista. Y de ahí la brecha se va a ir reduciendo, ¿no? Se va reduciendo hasta generar nuestras pequeñas sublistas, las cuales vamos a ir haciendo el recorrido con este while, ¿no? Por cada sublista vamos a ir haciendo el recorrido. De tal forma que al menos cuando hagamos el recorrido de esas sublistas vamos a ir comparando. Si bien es cierto, acá tenemos divididos en 3, ¿no? Nuestra primera sublista, nuestra segunda sublista, nuestra tercera sublista. Acá la primera, digamos, ya está ordenada, ¿no? 17, 44, 54. Esta sería nuestra primera sublista. Los valores que están en gris, ¿ya? Inicialmente eran 54, 17, 44. Ahora son 17, 44, 54. Ya está ordenando en mi primera sublista. Ahora la segunda sublista va a ser 26, 77, 55. El orden correcto sería 26, 55, 77. ¿Sí? Y la tercera sublista vendría a ser, ¿no? En este caso 93, 31 y 20. El orden sería 20, 31 y 93. Si se dan cuenta, los valores en gris
son los que se van a ir colocando, ¿no? Hasta ahí ya prácticamente tenemos aparentemente ordenado, ¿no? O en su mayoría ya está ordenada la lista, solamente falta ordenar esto, ¿no? Que sería en una siguiente interacción, ¿no? Hasta ahí está ordenada y de ahí pasamos un método de inserción nada más para hacer el último ordenamiento. Y cuando ya dividimos esta única lista entre dos, va a quedar 0 y se va a romper el bucle, pero ya va a estar ordenada nuestra lista. Ahí está. Y tenemos ordenada nuestra lista. Vamos a ver cómo trabaja el algoritmo. Se dan cuenta, en la primera he hecho la división, ¿no? Hace la división compara o empieza a trabajar con los elementos de sus sublistas. Y finalmente en esta última interacción empieza a hacer el método de inserción, ¿no? ¿Sí? Empieza a hacer el método de inserción. O sea, recorrer como si fuera una sublista e ir insertando, ¿no? Insertando los elementos en las posiciones correspondientes, según sea mayor o menor del elemento identificado, ¿no? Luego tenemos el ordenamiento por mezcla. ¿Qué es lo que hace este ordenamiento? Empieza a dividir. Primero divide, ¿ya? Divide y vencerás, dice el ordenamiento. Empieza a dividir, ¿no? En todos los elementos de nuestra lista. Una vez divididos, empieza a hacer las comparaciones contiguas. Compara 56, 54, 26, lo va colocando, 93, 17, ¿no? Como si fuera una especie de árbol. Acá, por ejemplo, tenemos en la última 3, no 2, ¿no? Como tenemos normalmente acá. Lo que hace es comparar siempre por la derecha, ¿ya? Compara tu valor por la derecha y finalmente esa nueva lista lo va a comparar con el valor de la izquierda, ¿no? Al final empieza a comparar las listas, ¿no? Los elementos de las listas. O sea, lo integra y compara. Y empieza a hacer el ordenamiento. Acá también. Como ya tenemos acá nuestra lista, lo va a juntar al último y va a hacer una última comparación. O sea, prácticamente va mezclando, según interacción va mezclando, hasta lograr finalmente trabajar con un ordenamiento. Vamos a ver con qué ordenamiento trabaja el último. Una vez las dos mitades están ordenadas, se realiza la operación fundamental denominada mezcla. La mezcla es el proceso de tomar dos listas ordenadas más pequeñas y combinarlas en una sola lista nueva ordenada, ¿no? Vamos a ver acá el algoritmo. Es un poquito más complejo. Hace la división de la lista, ¿no? Dos pequeñas listas, lo que está para la izquierda, lo que está para la derecha. Le hace la mezcla y ordena. Hace la mezcla y ordena, ¿no? Es un método propio. Es un método propio de comparación según posiciones, ¿ya? Acá está utilizando bastante lo que es la recursividad. Miren, acá está utilizando, o sea, dentro del mismo método, dentro de la misma función, está llamando a la función. Obviamente acá va a haber algo que rompa este llamado, porque se va a ir llamando constantemente, hasta que haya algo que rompa, ¿no? Y rompe desde abajo y empieza a romper hacia arriba. Vamos a ver cómo trabaja. Su forma de trabajo inclusive es un poco más óptima, si se dan cuenta cuántos pasos lo hace. Bueno, acá hay un montón, ¿no?
Eso es la multiplicación de todo el algoritmo, pero si dividimos todo esto entre 36, lo hará más o menos 100 pasos, ¿no? Ya un poco más óptimo, mejor, digamos, que los anteriores, ¿no? Y por último tenemos el Quicksort, ¿no? El Quicksort es un ordenamiento también por mezcla, pero sin utilizar almacenamiento adicional, ¿no? Es posible que la lista no se divida por la mitad. Dice acá también, utiliza un elemento pivote, ¿no? Ese elemento pivote, digamos que es el elemento, en este caso mayor, y en base a ello va colocando tanto para la izquierda como para la derecha los elementos, ¿no? Va colocando tanto para la derecha. Y los pivotes pueden ir cambiando, ¿ya? Los pivotes son cambiantes, con 54 el primer pivote, 93, de ahí 20, ¿no? Y así pueden ir cambiando los pivotes y los va ubicando en las, tanto para la izquierda como para la derecha, hasta que queden ordenados, ¿no? Acá está el algoritmo, vamos a ver su forma de trabajo. Ahí está, lo que es el pivote. Y ordena, ¿no? Tenemos la secuencia, ustedes pueden ir verificando qué valores va tomando el algoritmo. Hasta aquí alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, ingeniero, no me quedó muy claro el procedimiento en Shell, el ordenamiento Shell. El ordenamiento Shell, vamos a ver. Vamos a retroceder el ordenamiento Shell. Ya ven. Vamos a ver el código, ¿eh? Vamos a hacer este primer paso. Este es nuestro, bueno, está llamando acá, define la función. Vamos a hacer está mi lista, ¿no? Los pasos previos y empieza llamando al shell, ¿no? Al ordenamiento shell. Contador de sublistas, dice, tiene 4, ¿no? Porque son 8 elementos, lo divide entre 2. Siempre va a tomar valores enteros, ¿ya? Por eso que le pone esos 2 slash. Como es mayor a 4, mayor a 0, perdón, entra a la primera, a la iteración del for, ¿no? Entra el for. Y el posición inicio, ahorita vamos a ver que va a empezar en 0, ¿no? Va a empezar en 0. Y va a empezar a ordenar, como dice, brecha de ordenamiento por inserción. Vamos a ir analizando esto, ¿no? Ahí está por inserción, ¿no? Tenemos inicio 0 y mi brecha es 4. ¿Ya? El primer conjunto de listas, ¿no? Es de 0 a 4. ¿Qué nos dice acá? Va a tomar como referencia inicio. Inicio es igual a 0, lo va a sumar con brecha.
¿Y qué tamaño va a tomar desde la brecha, desde el valor 4, de la posición 4 en este caso, hasta la posición 8? ¿Ya? Y lo va a ir, va a ir avanzando de brecha en brecha, ¿no? De brecha en brecha. O sea, digamos, va a tomar, la brecha es 4, ¿verdad? Va a ir avanzando de brecha en brecha, entonces de 4 en 4. Entonces, y es igual a 4. El valor actual que está en 4 es 77, ¿no? En la posición 4 es 77. La posición obviamente va a ser la posición 4. Y va a empezar a hacer el recorrido, ¿no? Dice, si la posición, es decir, 4 es mayor o igual a brecha, cumple con la primera condición, y una lista que se encuentra, ¿no? O la posición del elemento de la lista que se encuentra en la posición es 4 menos brecha, que vendría a ser 4 en la posición 0, ¿ya? Va a comparar con el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? 77, ¿no? 77. Si es mayor, va a entrar y va a hacer esta interacción. ¿Qué nos dicen? No, porque son iguales, ¿no? Estás tomando el primer elemento, es 77 es el valor actual, y la posición menos brecha, que vendría a ser posición 4 menos brecha, en la posición 0, ¿no? 54 es mayor que 77, no. ¿No? Perdón, es menor. Pues. Menor que 77, no. Por lo tanto, no cumple con esa primera, con una de esas condiciones para elaborar o para trabajar el while, y va a proceder a ubicar la posición o el valor de la posición 4, lo va a chancar por el valor actual. ¿Ya? El valor actual es 77. La posición 4 también es 77, entonces va a ser el mismo cambio, un cambio innecesario. Se mantiene ahí 77. Ahora, ¿qué nos dice? Va a ser brecha, inicio, ya, más brecha. Brecha aumentado, ¿no? Solamente aumentado en este caso, el I. El I va a ser 8. ¿Ya? El I va a ser 8. O sea, 20. Valor actual, 20. Posición, 8. Y vamos a ver, ¿no? Posición es mayor a brecha, ¿sí? Mayor o igual a sí. Y posición menos brecha vendría a ser 4, ¿no? La posición 4. ¿Ya? Posición menos brecha 4 menos... No, 4 está bien. Y el valor actual es 20. ¿Quién está en la posición 4? 77. 77 es mayor a 20. Sí. 77 es mayor a 20. Por lo tanto, va a entrar acá. ¿Ya? Va a ser el intercambio. El que está en la posición en este caso es 8, se va a pasar al último. Va a mandar el 77 a la posición 8. Y de ahí va a tomar la posición 4, ¿no? La posición 4. ¿Para qué? Para que al final el valor actual, que viene a ser 20, pase esa posición. Bueno, cuando le ponemos algo así es como ponerle una interrupción. Y queremos evaluar eso. A ver, vamos a ver acá. Ya, ahí está. Le hemos quitado eso. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Que va a entrar. Vamos a ver previo. Ahí está. La posición 8. Entonces en la siguiente, ¿por qué se va a romper el bucle? Posición es igual a brecha y vamos a ver.
Como ya he hecho el intercambio acá, la posición va a ser igual a brecha, y brecha es 4, ¿no? Y posición menos brecha. Posición es 0, ¿no? Menos brecha vendría a ser, vamos a hacer 4, vendría a ser 0, ¿no? Y el 54 es mayor al valor actual, la posición 0 obviamente. 54, el valor actual es 20, ¿no? La posición 0, posición menos brecha, 4 menos 4 vendría a ser 54. ¿Por qué en este caso posición, no? Posición vendría a ser 0 y 0 es menor a brecha. Por eso se rompe el bucle, ¿ya? Por eso se rompe el bucle. Y solamente hacemos el cambio innecesario, ¿no? En este caso sí es necesario hacer el cambio 20 con 54. Ahí tenemos la primera, ¿no? Ahí tenemos la primera. Luego, ya obviamente he hecho la división para las sublistas y ahora vamos a trabajar. Vamos a dar el siguiente. Seguimos en el for, ¿no? Seguimos en el for. Seguimos en el for. No, todavía no salió el for. Ahora el inicio es en 1. Inicio más brecha es 5 hasta el tamaño de la lista que vendría a ser 8 y va a ir avanzando de 4 en 4 también, ¿no? Porque la brecha sigue siendo 4. El valor actual que está en la posición 5 es 31. Como, digamos, la posición es 4, la posición es 5, la brecha es 4. La posición es mayor a la brecha, sí, ahí sí cumple, pero acá está el problema. El valor actual, ¿cuál es el valor actual? Es 31. Y posición menos brecha, si no me equivoco, es la posición 3, ¿no? Posición 5, no sería la posición 1, 26. 26 no es mayor a 31, por eso se rompe ese bucle. ¿Ya? Viene nuevamente acá. ¿No? Viene nuevamente al for, ¿no? Ya terminó, se rompió ahí. Saltó a al siguiente paso. Y en esta oportunidad la posición inicio es 2. Es decir, va a ir aumentando de 6, va a ir aumentando 6, 7, 8, hasta llegar al tope con la brecha. Posición 44. Perdón, el valor 44, que está en la posición 6. Va a comparar con el valor no sé con qué valor va a comparar. Posición menos brecha. A ver, la posición es 6, la brecha es 4. Con la posición 2. Ahí sí hay un intercambio, ¿no? 44 con 93. Va a haber un intercambio. Y el último lo vamos a ver. Ahí vamos a ver el intercambio. Ahí está. Se está identificando el valor en este caso, ¿no? Según lo que le indica
la brecha, porque está haciendo los saltos según lo que indica la resta de el incremento de la posición I con la brecha, ¿no? Va a ir intercambiando, por ejemplo, posición 7 y de ahí va a ir comparando con la 3, ¿no? Vuelve nuevamente acá. Ahora, el inicio es en 3, ¿no? El inicio es en la posición 3, ¿verdad? Va a comparar con la, si no me equivoco, con la 7. Va a encontrar el valor 55 que está en la posición 7 y va a ir haciendo la comparación. O el intercambio según lo que sea, según sea el caso. Ahora, acá, si no me equivoco, ya terminó no va a pasar a hacer la nueva división de las listas. Ahora ya tenemos solamente dos listas, ¿no? Y va a seguir la misma secuencia hasta hacer el ordenamiento de cada uno. Va a ir tomando, según lo que dice el gráfico, diferentes saltos, ¿ya? Va a ir comparando. Va a ir comparando, ¿no? Según los saltos en distancia a la brecha, ¿no? En distancia a la brecha, va a ir comparando. Si la brecha, digamos, es 4, ¿no? Va a ir comparando. Igual con esto, ¿no? Hasta tener en una primera pasada, según la brecha que establezca, ¿no? Ahora va a avanzar a 26 y va a ir comparando según la brecha, igual esto. Es decir, va a ir comparando según saltos. En este caso tenemos saltos de 3, ¿no? Porque la diferencia es 4, pero siempre cuenta de 0, ¿no? Entonces tendríamos 17 con 44 hace la comparación, ¿no? Se mantiene, en este caso la primera, ¿no? 54 con 17. Hace la comparación, lo ubica. Ahora de ahí viene a comparar 54 con 44. Al final, en nuestra primera lista ordenada quedaría así, 17, 44 y 54, ¿no? A la siguiente va a tomar la posición 1, ¿no? Y va a comparar, según la brecha, 26, 55 y 77. Eso tiene que ordenar. 26, 77, 55. Eso tiene que ordenar, ¿no? Compara 26 con 77, se mantiene ahí 26, 77 con 55, ahí se hace el intercambio, ¿no? Y acá tenemos la segunda sublista. Ahora pasa a la tercera, ¿no? Va haciendo el intercambio. 93 va a comparar con 31 y después va a comparar 93 con 20, ¿no? Y 20 con 31 se va a ir ordenando. Tenemos esta sublista ordenada. Y así, acá inicialmente eran 4, ¿no? 4 veces que va a pasar, de ahí van a ser 2, ¿no? 2 veces nada más. Mientras va decrementando el espacio, también va decrementando las comparaciones que se hacen, ¿no? Las distancias entre elementos que se comparan, ¿ya? Van a ir decrementando, ¿sí? Esto vendría a ser el método Shell, ¿no? El ordenamiento Shell. Ya, entonces, esta semana esta siguiente clase vamos a avanzar con lo que son funciones para que ustedes puedan, trabajar ya con ejercicios en base a esto, ¿ya? En base a estos dos temas que estamos haciendo, que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces hoy ya nos vamos a quedar ahí. Ingeniero, una pregunta. Sí. No, ya lejos de este tema, una pregunta, ingeniero. Ujú. Usted no revisa la tarea número 5, ¿cierto? No, aún no he revisado todavía. Sí, ingeniero, porque en la tarea Ya. 5 aparece algunos, nota revisado, pero que la nota es 1, 01. 01. No. Lo que pasa, y les dije anteriormente, que ese 1 que estoy poniendo ahí es el punto que les estoy dando, que les voy a sumar cuando ya revise la tarea. O sea, y les dije que no se asusten, porque ese 1 o ese 2 y ahí es el punto de los ejercicios que ustedes han ido desarrollando y que les está dando 21. ¿Ah? Sí, ese es ese 1. Ingeniero, otra pregunta. Digamos que yo he enviado mi tarea, antes de la hora, ¿no? Y justamente
yo he editado recién el documento, pero fuera de la hora, o sea, ya pasó la hora, pero que todavía el sistema me ha permitido y me sale recién que usted ha entregado el trabajo, pero a las 7 y digamos 7 y 3. Ya. Igual se va a considerar o ya usted ya lo va a ver como que... Si te he dejado como- cargar, normal. Pues. sí, porque como me pasó la hora, no sé si usted me puede considerar eso. Si te he cargado, igual, ahí deben haber dos archivos. Y ahí revisaré el más reciente. Ingeniero, ingeniero, buenas noches. Sí. Yo también tengo una duda respecto a lo que es la tarea académica número 5. En la plataforma me sale que no he enviado la tarea, pero en esa ocasión, un día antes, yo recuerdo que sí envié y de hecho a mi correo me llegó una confirmación de que envié, pero cuando quise revisar ya no había nada, o sea, era como que no había enviado nada. ¿Cuál es tu A mí apellido? me pasa lo mismo, ingeniero. Ángel Maíz. A ver, si está acá, debe estar enviando. Pero como vi que no había ningún archivo, entonces volví a subir. Eso lo hice el día de hoy. Pero de todas maneras en mi correo tengo un mensaje o sea, que llega cuando envías la tarea académica, ¿verdad? Y yo tengo ese mensaje del 13 de octubre y la fecha límite era 14 de octubre. Ya, ahorita lo voy a ver, espera un ratito. Esa es la número 5, 6, ¿no? 5. 5, no, 5. Grupo A. Sí tengo acá tu tarea entregada. Sí tengo. Vale, pero es porque lo envié recién hoy, porque me decía que no había enviado nada. ¿Va a considerar lo mismo? Porque le digo, porque si no, para que no piense que recién lo estoy enviando. Solamente que lo Ya, volví a sí. enviar. Sí. Acá está. ¿Quién más tiene ese problema? He estado revisando, ingeniero, y hay trabajo de tarea académica de la semana 6. ¿Cómo es eso? Ya. Creo que ese era. Pero no tiene ninguna tarea cargada. No se preocupe, eso es una copia nomás que había hecho. Si no hay tarea cargada, no hay problema. Pero ese no es ingeniero de los conejos, de este último. De los conejos, ¿no Ahí es, vamos a, ingeniero? Lo que ahí faltó, o los vamos a dos ver, ¿ya? ejercicios. Sí, pues, ajá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a Porque ver. yo sí Ahí, lo Maris. cargué, yo cargué eso. Ya has Sí, cargado, ingeniero, ¿no? yo también cargué eso. Ingeniero, Ya, la tarea ya, También cargué fue de eso. los conejos más. Ajá. ya. Entonces, ¿hasta cuándo estaba abierta esta tarea 6? Hasta hoy día, Hoy ¿no? día. Sí, a ¿Quién no ha las 7. cargado su tarea? A las 7. Hoy día. Ya, voy Ingeniero, a, a mí no me ha cargado la tarea, o sea, ya, el archivo. ya, a ver, voy a dar chance, ¿ya? Para que puedan cargar hasta hasta la medianoche. Dije, ¿Sí? ¿voy a dejar tarea hoy día? No, hoy día no voy a dejar tarea. Voy a dejar la Ya, siguiente clase. ya, Ya, ingeniero. hasta Ingeniero, las 11. discúlpame, pero en la semana 6 de la tarea no Ajá. me sale el archivo, o sea, cargar. O sea, sí me sale que hay un trabajo con vencimiento de hoy, pero no me sale el archivo. A ver, dale, porque ya se habrá vencido recién, hasta las 7 estaba. Es que ya A se ha, ver, ya se ha finalizado. a ver, ingresa nuevamente, dale F5, actualízalo. Estaban hasta la medianoche, amigo, puedes volver a enviar. Acá está hasta, ahorita lo cargo, 23 está, 23:59 lo pongo. Ya, a ver. Ingeniero, disculpe, ya acabó la clase, no me puedo retirar. Sí, ya acabó. Ok, gracias. Listo, Ingeniero, listo. ¿puedo Vete a tomar bañar, te está captura y prestando. mandarlo al chat para que usted lo vea? O compartir mi Ya, pantalla. a ver, Ingeniero, comparte. Ingeniero, la ingeniero, tarea también le puedo compartir el mío. Yo he enviado la tarea y parece no entregado. ¿Cuál es tu apellido? Castillo. Así me sale, ingeniero. A pesar que he enviado, sale no entregado. ¿Usted puede ¿Cuál es tu ver? apellido? Estrada. Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. Ya les da F5, ¿eh?
para que Sí, actualice. estoy recargando la página todo el tiempo y por eso no estaba viendo y estaba esperando hasta que sea la clase. He preguntado y nada. Y aquí es el examen parcial y la anterior tarea, pero de la semana 6 no me carga y dice tiempo restante 4 horas, porque usted lo ha vuelto a cargar. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? O puede Pero enviar el tu archivo otro, tu aquí al otro chat. compañero sí puede ver, ¿no? El compañero que también había cargado después, Sí, sí ingeniero, podía ver. de mí sí me sale. Me sale para editarlo. A ver, quiero ver cuál es el problema acá. Ingeniero, ¿me podría enviar la tarea aquí al chat, el archivo, y yo lo descargo? Porque en la plataforma no me sale la Ah, tarea. tú quieres el archivo para hacer la La tarea. tarea está en la semana 7, compañero. Tú quieres el archivo, pues yo pensaba que no podías cargar tu archivo de tarea. Ya, Compañero, ahí es que ahí está. no sale. Sale en la En semana la, 7. en la semana 7, ahí entra y ahí está la tarea. Y recién va a hacer tarea, ¿no? Una semana ese muchacho. Recién va a hacer tarea. Ya les dio chance. Pero estaba en la semana 6 y no sabía que estaba en la semana 7 la tarea. Ajá, semana 7, ahí está. Ahí puedes ingresar. Ya, tienen chance todavía los que faltan. ¿Ya? Listo, chicos, nos quedamos ahí, ¿eh? Por hoy día.